Buen día. Bueno, hoy vamos a tener una clase capaz que no tan larga, pero bastante picada con varios temas. Vamos a hablar primero vamos a hablar de intersección, después vamos a hablar de patologías, seguimos con riesgos y terminamos con un cortito ahí hablando un poco de lo que son los drenajes. Si, si vamos a hablar del concepto de interceptar, ¿qué les parece que podemos necesitar interceptar en una instalación sanitaria de desagüe? A ver si alguno se anima ahí por el chat o abriendo el micrófono. Los Grasas, olores, Bien. Escuché grasas, escuché olores, escuché residuos, perfecto. Bien. Vamos bien orientados, ¿tá? Nos interesa interceptar los olores en la instalación sanitaria, está perfecto. Y eso, no sé si ya lo vieron, lo van a ver en la clase de ventilaciones, cuáles son los recursos que tenemos para interceptar los olores. Después lo que tiene que ver con residuos y grasas, los podemos alinear dentro del mismo grupo, eh, entendiendo como residuo todo aquel residuo del proceso de limpieza que podemos tener en una cocina, por ejemplo, restos de comida, semillas o algo por el estilo. Entonces, dentro de ese concepto de intercepción, nosotros lo que hacemos es, tenemos dentro de la instalación elementos o herramientas que nos permiten hacer frenar e interceptar esas cosas. Las tenemos a varias escalas. Podemos hablar de, por ejemplo, una fosa séptica, que una fosa séptica, pero vamos a verlo un poco más adelante en el curso, pero es un elemento que yo tengo para un tratamiento físico, ¿tá? Que dentro de un sistema de tratamiento lo que hace es que me intercepta los sólidos que vienen en la instalación. Después, por ejemplo, si voy a hablar de plantas de tratamiento a nivel un poco más urbano, tengo, por ejemplo, rejas, que lo que me hace es interceptar todo aquel elemento que me puede complejizar el proceso de depuración del agua. Ramas, bolsas, animales muertos, pedazos de madera, o sea, cumplen esa función. Entonces lo que hago es, antes de que llegue a un lugar que a mí me puede complejizar, yo intercepto esa sustancia que me puede complicar los procesos. Dentro de la instalación sanitaria, como nombró uno de ustedes, la grasa, digamos que es nuestro principal enemigo, para llamarlo de alguna forma. La mayor parte de las obstrucciones que se dan en una instalación se dan básicamente por un tema de grasas y también por un tema de mantenimiento de esa instalación que lo vamos a ver ahora en un rato. Entonces, un dispositivo que para nosotros es fundamental en la instalación es el interceptor de grasas o popularmente llamado grasín. Esto es porque nos sirve para retener grasas, aceites, residuos que no nos interesa que vayan para la instalación porque nos puede generar problemas en la misma, ¿no? La forma de funcionar del interceptor de grasas es, como nosotros tenemos todavía la costumbre de que la parte del lavado de vajilla la hacemos con agua caliente, el agua caliente la usamos para aflojar y diluir principalmente la grasa, esa grasa un poco más diluida se va por la cañería, y el interceptor de grasa funciona como un gran enfriador, ¿ah? De forma que el agua cuando llegue a ese lugar se enfría rápidamente, la grasa se vuelve a solidificar y la tengo retenida en la grasera. Hoy en día existen productos de limpieza que no requieren el tema del agua caliente para hacer el retiro de la grasa, entonces muchas veces, incluso es una práctica que se aconseja, lo que se hace es retirar la grasa, los restos de comida, con un papel o algo y tirarlo en la basura antes de tirarlo a la instalación sanitaria. Como referencia siempre, nos vamos a ver ahora una parte de normativa, en cualquier lugar que exista la posibilidad de lavar, debería haber un interceptor de grasa. Entonces acá es interesante el concepto y separarlo porque la grasera no va donde cocino, la grasera va donde lavo, ¿tá? Que es donde se me generan los problemas. Por ejemplo, a mí me pasó a nivel laboral en un edificio de oficinas donde nadie cocinaba, pero había un comedor para 300 personas. Y
como la normativa te marca de que si definís algo como si fuera una kitchenette, básicamente, porque lavás una taza con café o lavás el mate nada más, no había necesidad de poner grasera, no se colocó, pero comían 300 personas que lavaban su tupper, las 300 personas, y eso generaba problemas en la instalación porque no habían colocado una grasera. Entonces, como definición que el problema es donde lavo y no donde cocino. Incluso en lugares que hay mucha gente que no están para comer y que la pileta se usa para lavar la taza de café o precisamente para lavar el mate, podemos tener problemas si no tenemos grasera, porque donde tenga poca pendiente en la instalación o tenga un sifón que no tenga un correcto arrastre, la propia yerba puede tapar el sifón y generar inconvenientes. Entonces, la recomendación es que en lugares donde se hace cualquier tipo de lavado siempre haya algún tipo de interceptor. ¿Venimos bien? ¿Dudas? Bien. Bueno. Respecto en sí mismo al interceptor de grasas, pueden ser de carácter colectivo o de carácter individual. Cuando hablamos de carácter colectivo, hablamos, el individual es el básico, es la grasera que tenemos abajo de la cocina, al lado del parrillero, esa es la grasera común de 14 litros. Cuando hablamos de colectiva podemos hablar de dos conceptos en lo que es colectiva. Uno porque es un edificio de vivienda u oficina que se tomó la decisión de no colocar graseras individuales y coloca una grasera colectiva para que desagüen todos los apartamentos ahí y que va a tener su volumen, que se va a definir de alguna forma. Y después cuando hablamos de repente de graseras a nivel más industrial, un restaurante, una fábrica de comida, una industria, ¿ah? Donde necesitamos que la grasera tenga un poco más de volumen para poder cumplir con su función, digamos así. ¿Ah? Los interceptores de grasas están compuestos por dos o tres elementos muy importantes. Uno son las instalaciones tanto a la entrada como a la salida, ¿ah? Que son los que me permiten que retener la grasa en ese lugar y que la grasa no me siga por la cañería. Entonces, principalmente el tabique o el codo, la T que se coloca en la salida, debe estar puesta en ese lugar de forma de que se puedan mantener los flotantes en esta zona y no se vayan por la cañería. El otro elemento que es muy importante, tiene, que no todas está, es el tabique divisorio, que me ayuda como un primer freno a lo que son las grasas. O sea que yo tengo una gran acumulación acá. Como tengo que permitir el pasaje del agua de alguna forma, puede ser que por arrastre algún sólido en suspensión pase hacia el otro lado, entonces puedo tener otra situación de flotación acá. Y después, en esta parte acá de la grasera, seguramente se me vaya decantando todo lo que son semillas o otro tipo de elementos que son más pesados del agua que el agua, y en vez de flotar, decanten hacia el fondo de la grasera. Ignacio, la cañería se considera secundaria. Eso lo van a ver ahí con los registros, después cuando hablen específicamente de los registros, pero por normativa, después de la grasera, a menos de 2 metros, si estamos hablando de graseras individuales, tiene que haber un registro. Ese registro, según cómo siga la instalación después, puede ser una boca de desagüe o una pileta de patio. Ya hablamos ahora, ya comento lo de DBO. ¿No? Lo que sí, los registros que conducen agua con grasa deben ser siempre tapados, salvo alguna excepción que no sé si se sigue encontrando en el mercado todavía. Antiguamente sí existían, que es que la tapa tenga un sifón. Porque los circuitos que llevan grasa son circuitos que potencialmente llevan olores. ¿Ah? Entonces, si hago que el registro sea abierto, voy a tener un problema de olores en la instalación. Había una época donde antiguamente, cuando se hacían los apartamentos de clase alta, los apartamentos incluían hacia el lado de la cocina el dormitorio y el baño del personal de servicio, porque normalmente el servicio doméstico dormía en el lugar. Y la instalación de grasas pasaba normalmente por ese baño. Era un registro que tenía tapas sifonadas. Creo que tengo alguna imagen ahí con tapas sifonadas.
al reformar ese baño, muchas veces se omitía el tema de la tapa sifonada, se colocaba un registro común y corriente y el olor que salía en los baños era insoportable. Yo llegué a ver una señora que le había puesto un nylon con cinta pato el registro para no tener problema con los olores. Sí, Lautaro, la grasa se solidifica antes de pasar por debajo del tabique. Por eso se pide que normalmente el tabique y las que no tienen tabique, la tapa que tiene el interceptor acá, nota, esta tapa que está acá no se retire, porque ¿qué puede pasar? Si vos no tenés un mantenimiento adecuado, lo que puede pasar es que la grasa suba y se empieza a pasar por acá. O algunas graseras que vamos a ver alguna imagen que tienen solamente un taponcito. Muchas veces la gente, para no tener que limpiar la grasera, le saca directamente el sifoncito o el tapón que tiene en la salida para que la grasa se vaya por la cañería. Bien, Giovanna, DBO, creo que se habló en las primeras clases, pero no tengo problema de repetir. DBO es demanda bioquímica o biológica de oxígeno. Se mide en cuántas moléculas de oxígeno necesitas para oxidar una molécula de materia orgánica. ¿Ah? La materia orgánica se oxida con el oxígeno libre del agua y muchas veces lo que pasa, y ahí viene el concepto de los cursos de agua que se mueren, que lo que se dice es que si tiro mucha materia orgánica en un curso de agua, lo que puede pasar es que se consuma todo el oxígeno libre que hay en el agua y los procesos pasan a ser anaeróbicos, lo que genera problemas con olores, porque el proceso anaeróbico, una cosa que libera es metano, que es lo que, además de sus problemas por el efecto invernadero, es lo que genera normalmente el mal olor. En lugares donde podemos tener donde tenemos consumo del oxígeno libre del agua, podemos tener otros recursos. Por ejemplo, en el lago del Parque Rodó, que tiene mucha carga orgánica por toda la vegetación, el efecto ese de la cascada y el efecto de la fuente lo que hace es que el agua, al tener contacto con el aire, vuelve a capturar oxígeno y se vuelve a oxigenar. Y el otro recurso que se usa, si hoy no abundan tanto las peceras como en otras épocas, el, el, el elemento es el mecanismo que tienen las peceras para permanentemente estar moviendo el agua e incorporando aire, es para que los peces tengan oxígeno para respirar. Si yo a la pecera no le pongo el mecanismo ese de renovación del aire, los peces rápidamente se morirían. Perfecto. Bien. Otro elemento importante que tienen los interceptores de grasas es, cuando son colectivos principalmente, es esta uña que ven todo acá alrededor, que es el sello hidráulico. El sello hidráulico es lo que lo que impide que salgan los olores de la grasera hacia el exterior. Es una uña que puede ser de material o metálico, según el tipo de grasera que estén usando, y cuando le coloco la tapa tiene una pestaña que calza en el mismo lugar. Y lo que se hace, es extremadamente sencillo, es que esto se llena de agua. Entonces, al llenarse de agua, me funciona como un sifón y me impide el pasaje de los olores del interior de la grasera al exterior. Sí, Ezequiel. Por eso, lo que va después de la grasera es un registro. Puede ser boca de desagüe o pileta de patio según cómo vaya la instalación después. Si yo me conecto a una cámara de inspección muy lejos, lo que voy usando son bocas de desagüe. Uso el sifón antes de conectarme a la primaria. Pero si tengo una cámara de inspección al lado de la cocina, es grasera, pileta de patio, cámara de inspección. ¿Se entendió? Bien. Entonces, este sifón, este sello hidráulico tiene esa función es la función de ejercer como sifón y evitar que salgan los olores hacia el exterior. Por eso, cuando tenemos ese tipo de graseras, principalmente hechas con material, hay que tener mucho cuidado, porque donde cualquier parte del sifón, de esta buña que está aquí, tenga una fisura, ¿ah? Lo que va a hacer es que el agua escurra
y el sifón no cumpla la función y tenga problemas de olor. En las graseras, a este estilo que tenemos con la tapa, estas tapas tienen por la parte de abajo una goma que es la que al hacer presión hace la función del sello. Entonces, cuando en este tipo de grasera con tapa circular que tiene un aro de goma abajo, empezamos a tener un problema de olor, puede ser que ese aro ya esté vencido, ese aro de goma, entonces se va a una ferretería sin problema, se cambia esa goma en la tapa y problema resuelto. Bien. Bueno, y lo que ven acá en la foto de abajo es esta foto lo que ven es, para que tengan idea, es un torrón de grasa que se sacó de una cañería en un shopping con un camión, que vamos a ver ahora cómo funcionan los camiones de esos constructores, para que tengan idea de la magnitud que puede llegar a tener el problema de la grasa, porque la grasa después que se adhiere a la cañería, me hace que la cañería sea más rugosa y me facilita el continuo agarre de lo que es la grasa en la instalación. Bien. Bueno, acá que tiene que estar en lugares accesibles, normalmente al exterior. No siempre en todos los programas se puede, pero está, siempre que se pueda colocar al exterior mejor. Acá es lo que tiene que ver con la normativa, lo que es la ubicación, siempre que sea posible en lugares descubiertos. No se emitirán en dormitorio, living, o sea, los lugares de permanencia, digamos así. Y la capacidad acá la van viendo según el tipo de programa, ¿no? Acá aclara que en las viviendas individuales, según la norma UNIT, esto significa, si no me falla la memoria, que andan en 14 litros las graseras colectivas, las graseras individuales, perdón. Las colectivas, como la calculamos, 10 litros por vivienda, capacidad mínima 80 litros, y después, según los diferentes tipos de programas, cada uno se va evaluando la dimensión que puede llegar a tener el interceptor de grasa. ¿No? Acá tenemos un ejemplo de lo que sería una instalación. Acá hay interceptor de grasa, estos son los de Implas, que son rectangulares. Sí, puedo volver a la diapositiva anterior. La presentación está colgada, les comento por cualquier cosa para que no estén copiando. Bien. Perfecto. Como les comentaba, esta es una grasera de la serie Implas, o sea que son rectangulares, las líneas son más circulares, y acá tenemos la grasera y una boca de desagüe, como se ve acá en el plan, esta es la grasera, esta es la boca de desagüe y va hacia otro registro de secundaria. Esta, además de la tapa de la grasera en sí mismo, le habían hecho una tapita especial acá para que quedara un poco más prolijo. Acá otros ejemplos que pueden tener con interceptores de grasa, algunos que diríamos que están bien y otros diríamos que están mal, para no decir que los tres están mal. Por ejemplo, acá la forma de entrar no sería la correcta. Siempre lo mejor es entrar por el costado para que no genere tanto remolino lo que es la grasera y pueda provocar que la grasa salga hacia el otro lugar. Acá se estaba haciendo una prueba hidráulica en esta grasera para ver si no tenía pérdidas. Acá un vecino se colocó una grasera de las Implas que no son aprobadas y la cañería acá sin ningún tipo de problema y sin inspección. Y acá lo mismo, un caño que entra desde la tapa, ¿no? Esto obviamente que complejiza que esto sea hermético, ¿no? Pero son cosas que se ven por los clientes afuera. Acá, por ejemplo, la diferencia de cómo la carga de grasa que pueden llegar a tener los diferentes interceptores y, bueno, después del mantenimiento correspondiente. Acá lo que ven acá es el tabique a la salida. Esto es un emplaje que no está aprobada, pero igual tiene el tabique. Es el que muchas veces se retira y la grasa sigue de largo para la cañería. Entonces ven dos ejemplos donde es bastante lo que es la cantidad de grasa que detiene y después otros ejemplos que básicamente es solamente el agua sucia.
Eso obviamente depende del uso que se le dé en cada uno de los lugares. ¿No? Este tipo de mantenimiento en las graseras se recomienda que sea mensual. No significa que tenga que contratar una empresa. Bueno, si es colectiva van a tener que contratar una empresa porque lo tienen que sacar con camión barométrico. Pero las individuales la limpieza la puede hacer uno mismo retirando solamente la grasa. ¿No? Lo que hacen las empresas que hacen el mantenimiento normalmente es que la vacían totalmente y algunas son un poco más prolijas y acumulan todo en tarrinas y se las llevan a un lugar para hacer la disposición final. Otras son un poco más prolijas, le vacían la grasera del apartamento y luego la tiran todo en la cámara número 1. O sea que lo que hacen es cambiarle el problema del lugar nada más. Entonces hay que estar muy atento. Gerardo, una pregunta, porque yo hace unos días limpié la grasera de mi casa y le saqué todos los sólidos, pero aún así, o sea, quedó casi vacía, quedó un poco de líquido, y aún así lavo los platos y sale olor a grasera. No, ahí tenés que ver el tema de si tenés, ¿qué grasera es? ¿De plástico o de material? Es de plástico circular la tapa. Ah, tenés que ver ahí cómo está cerrando la tapa de esa grasera, si la goma esa que te comenté no está vencida y que no está cerrando bien, o lo otro que puedes tener es un temita con el sifón, y te da la sensación de que el olor de la grasera pues, es un olor que viene de otro lado. Está. Bueno, me fijo. Gracias. ¿Dale? Recuerden que conceptualmente, si hay olor, tenemos un problema con la ventilación, eso con el sifón. O sea, una instalación sanitaria no debería tener ningún tipo de olor. Bien. Cuando vamos a lo que son graseras colectivas o industrias, ya empiezan a aparecer otros elementos para hacer el mantenimiento de esa instalación. ¿Tá? Que en un edificio debería ser relativamente obligatorio cada 6 meses, ¿tá? Para evitar cualquier problema con las construcciones. Si bien hoy con los caños de plástico es más difícil que saliera la grasa, sigue siendo un potencial problema, principalmente por los apartamentos de los pisos bajos, que es donde se puede acumular más grasa y donde se puede tapar y desbordar. ¿No? En esto, ahora les voy a mostrar unos videos. Vamos a mostrar primero. Esto implica varias cosas en lo que es la instalación. Una, que muchas veces no es cómodo para el operario. Los hidrolavados en cañería se hacen con una manguera a presión, ahora vamos a mostrar una imagen. Entonces a veces la instalación como se la dejamos al operario no es cómoda para que él pueda hacer su trabajo y según el tipo de lugar puede implicar un cierto desarrollo de maquinaria, ¿no? Esto igual, esta es una imagen en una industria que implicaba tener una logística importante y además esta máquina roja que está acá, que es una hidrolavadora que tiene agua caliente. No todos los hidrolavados tienen que tener agua caliente, en la práctica serían los menos. Sí es recomendable, si tengo un edificio que hace mucho tiempo no le hice mantenimiento, usar agua caliente para ayudar y colaborar en el desprendimiento de la grasa. Si mañana van a hacer un servicio hidrolavado en un edificio nuevo o que hace mucho tiempo no se hace un servicio hidrolavado, les recomiendo que en las casas estén presentes las familias, porque es probable que si la cañería está muy sucia pueda haber desprendimiento de pedazos de grasa y que la cañería se tape. Ahora vamos a ver un video sobre eso también. Bien. Vamos para el otro. Entonces, acá tenemos un operario que está haciendo el trabajo de hidrolavado. Esta manguera es una manguera bastante pesada, digamos que un edificio de 10 pisos, un operario solo la puede manejar, pero ya es muy pesada para que lo maneje solo. Entonces vemos algunas cosas sobre el tema de la instalación. El operario, por ejemplo, está seguro, está con cinturón y atado acá a una cuerda para evitar el tema del riesgo de caída. Porque, ¿qué pasa? Normalmente las cocinas están colocadas en una zona más perimetral de lo que es la vivienda o el edificio. De repente los baños están en una zona más central, las cocinas, por un tema de ventilaciones, están en una zona más perimetral. Y normalmente lo que pasa es que hacemos los pretiles bajos. Entonces, esto implica un tema de seguridad para el operario en la forma que tiene que trabajar. Porque además tiene que estar haciendo permanentemente fuerza para poder
maniobrar la manguera. Se sube y Bien. Entonces, esto que están viendo acá, ahora lo vamos a vincular con el otro video acá. Con esta imagen, que es la misma cañería al pie de la cañería. bueno, esta era la O columna. sea, este trabajo se tiene que hacer con 2 operarios mínimo, porque tiene que haber uno al pie de la columna que ve que el agua corra. Si el operario arriba está haciendo el trabajo con la manguera y acá deja de correr agua, tienen que frenar el servicio porque significa que en algún lado se tapó. Acá puede ver Que les comentaba que estaba haciendo el agua. Gregorio allí arriba. Acá ven el agua negra que sale ahí de la cañería. Como el agua va toda corriendo, acá lo que ven son esto es la tapa de registro de la columna, y acá los bulones de la tapa de registro, que como ven falta uno porque debería haber 4. Esto es un puntero, ahora van a ver cómo funciona el puntero para hacer el servicio de hidrolavado. Hay algunas cosas. Esa tapa es la tapa que va acá, por donde, ¿sí? ¿El agua es solo agua? ¿Es agua caliente? ¿Tiene algún producto? No, básicamente con agua caliente y ningún producto. Le ponen a veces detergente o le ponen algún tipo de otro producto para tener un poco mejor de olor que se meta al terminar el servicio, porque imagínense el olor que puede haber acá. Y en una época se usaba, o capaz que se usaba un producto que los operadores le decían azul, porque era de color azul y era básicamente un tinte que se usaba para estar seguro que salía agua y en caso que se obstruyera, identificar rápidamente por dónde se obstruía. Ese caño que va hasta el techo, Ignacio, es la cañería que va recibiendo todas las cocinas que van para ese lado y que después desagotan en la grasera colectiva. No sé quién me hizo la última pregunta de los productos. No, gracias. Inés. No, porque es un tema ahí con el tema de los productos. Había una tradición histórica de colocar soda cáustica en la grasera, lo cual puede ser muy, muy peligroso porque la soda cáustica quema y en caso que alguien use soda cáustica y después llame un servicio de mantenimiento, debería advertirle al operario. A mí me pasó con un operario de que fue a una casa, nadie dijo que había soda cáustica, el operario incorrectamente metió las manos en la grasera sin los guantes de protección y se quemó hasta acá, más o menos, los 2 brazos. Nada grave, pero tuvo que ir al banco de seguros para... Entonces, hay que tener cuidado con los productos. Hoy están en moda, y eso sí yo recomiendo que pueden usar, los microorganismos eficientes nativos, popularmente llamados MEN, ¿no? Que son bacterias que se pueden colocar en la grasera, que lo que hacen esas bacterias es que se alimentan de la grasa y de los aceites que hay en la grasera. Esto es un buen recurso que sí se puede usar porque además es algo natural, ¿no? Después, ¿Podés repetir el nombre bien? Que no me quedó claro. microorganismos eficientes nativos, para que los pongo acá en el chat. Gracias. Ahí va. Sí, alguno tiene algo de tiempo y manualidad, si buscan en internet hasta explican cómo se pueden fabricar. Bien, yo ver si estaba la grasera por ahí. Acá está acá pueden ver la grasera colectiva. A donde llega esta cañería, que baja por acá.
Y después acá, lo que van a ver en algún momento, ahí lo que ven, ese chorro de agua que sale es el puntero de la manguera que está allá arriba, que el operario la tira hasta abajo, porque lo correcto es que vaya limpiando desde abajo hacia arriba. Bien. Ahora miramos. Y ahora ya que estamos. Esto, por ejemplo, es un camión desobstructor, lo que son colectores y muchas veces cañerías, porque con un hidrolavado pueden llegar a hidrolavar cañerías hasta 200, capaz que 250 de diámetro. Ya si vamos a diámetros más grandes tienen que usar camión, no le va a quedar otra. Shopping, industrias grandes, tienen que ir todas para lo que es un camión desobstructor. Entonces acá estamos hablando de unos camiones que la Intendencia tiene, Ciemsa tiene, Teima tiene, son empresas que se pueden contratar para ese tipo de servicios, que lo que ven es aspirando todos los residuos. Y acá lo que colocan es la manguera con el puntero. Esto es la versión grande de la manguera que vieron el operario usando. Y acá, esto es importante porque el puntero tira agua hacia atrás. ¿Ah? Entonces, cuando se trabaja en horizontal, normalmente se deja la manguera quieta y la manguera va caminando sola, como le dicen los operarios, hasta el lugar que a mí me interesa, hasta el final del tramo que voy a limpiar. Y luego yo la tengo que traer a fuerza. Obviamente que en el caso del camión va a ser con fuerza hidráulica, en el caso de la manguera, los operarios esa fuerza propia. Y es con ese chorro hacia atrás, con esa fuerza, es que se hace básicamente lo que es la limpieza. Ahí ven con la fuerza que tiene, que la manguera salió. Y después ahí la van desarrollando. Se va limpiando a medida que se saca, ven la mugre que se saca esa cañería. Ahí, limpiando el camión. Estos camiones vienen acompañados de otro camión, que es el que lleva la reserva de agua, si el servicio es muy grande. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Bien. Esto que hemos hablado de intercepción y lo hablamos muy volcado de lo que es doméstico, lo tienen que evaluar si van a trabajar en otro tipo de programas. ¿No? Por ejemplo, si van a trabajar en una estación de servicio, hay decantadores de aceites y de grasa para lo que es el mantenimiento de limpieza. Incluso, a ver, yo hablé de estación de servicio, donde tengan un lavadero de vehículos, ya tienen que tener decantadores de aceites y grasas, y la disposición de esos aceites y grasas se hace de otra forma, se hace a través de empresas que tienen gestión ambiental, que se les gestionan ese tipo de residuos que se consideran peligrosos de otra forma, o sea, esos residuos no pueden ir a colector. Si tengo algunas industrias, seguramente tenga que tener también decantadores y fosas sépticas. En algunas industrias lo que se hace es monitorear la calidad del efluente para saber si está en condiciones para ser vertido a colector o no. En laboratorios, en liceos, se usan muchos neutralizadores de ácidos para evitar que lleguen los ácidos al colector. En el liceo no se usa tanto porque normalmente las cargas de los productos en el liceo son seguras para los estudiantes, pero se acordarán algunos de que estaba el ayudante de laboratorio, que su función era, después que terminábamos la clase, enjuagar todo, neutralizar el poquito de ácido que hay, y eso después iba para una grasera normal. Si tengo una panadería, debería tener también decantadores de sólido, porque muchas veces al barrer y todo el piso por la harina, para que toda esa harina no vaya a la instalación. Entonces, siempre tengo que evaluar qué elementos tengo en la instalación que puedan ser dañinos
para las cañerías y que puedan afectar el correcto funcionamiento de las mismas. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ustedes ven cuando comparto, cuando cambio la diapositiva? Sí. Sí, se ve. Porque me dice que acá que está pausado de compartir pantalla. Pero... Está en patologías. Esa. Y yo ahora acabé de cambiar. ¿Alguno vio el cambio? No, no se ve. No. Déjame dejar de compartir y vuelvo a compartir con meter algo mal. Ahora sí. Bien. Bueno. ¿Dudas sobre el tema de intercepción? ¿No? ¿Venimos bien? Bueno. Sí. Vamos a entrar a hablar, pero muy por arriba, porque el tema de patologías en instalaciones sanitarias es bastante amplio. Acá vamos a hablar, obviamente, particularmente en desagües, ¿no? Una patología es un problema que me surge de forma no esperada y tengo que buscar la forma de poder solucionarlo, ¿no? Entonces, cuando voy a analizar una patología que un cliente me llama que tiene un problema en su instalación, o como comentaba uno de ustedes, o el problema de dolor en su brasera, tenemos ciertas etapas para analizar y ciertas cosas para poder ser asertivos en detectar y poder hacer el mejor diagnóstico posible. No es fácil hacer un diagnóstico en cualquier tema de patologías, desde temas de salud hasta temas de construcción, pero si nos orientamos por algunas señales que pueda dar la instalación, por lo menos podemos ser un poco más asertivos. No. Una primera que no es tan básica y a veces no es tan fácil de detectar es de qué tipo de redes estamos hablando. O sea, no va a ser lo mismo si es un tema de abastecimiento que si es un tema de desagüe, si es un tema de ventilación, ¿no? Hay cosas que nos pueden ayudar a detectar, obviamente, si la pérdida de agua es una pérdida constante, seguramente sea cañería de abastecimiento, eso lo van a ver mejor en la segunda parte del semestre. Si es eventual, pues seguramente sea desagües, y obviamente que si solo aparece cuando no llueve, como no llovió ayer, es un tema de pluviales. Pero es un primer acercamiento que tenemos que hacer para saber el tipo de problemas que podemos llegar a tener. Después, evaluar con los signos aparentes. Y esto es importante porque quien nos da esta información es el usuario, y muchas veces el usuario no tiene la percepción correcta porque no tiene las herramientas como para hacer un diagnóstico, para eso estamos nosotros, y muchas veces su percepción puede ser diferente. Incluso en algunas situaciones la percepción del tiempo puede ser muy diferente de la que podemos tener nosotros, porque para una persona abrir el agua caliente y que le demore 15 segundos en que salga caliente, le puede pasar de que piense que son como 5 minutos y en realidad de repente son 15 segundos, ¿no? Entonces, primero símbolos aparentes. Tengo poco caudal en la instalación. Bueno, es un dato. Me empieza a aparecer humedad. Como comentó uno de ustedes, tengo problemas de mal olor. O sea, empezar a ver cuál es lo primero que me indica que tengo una patología. Después, ¿cuál es la recurrencia? ¿No? Es importante saber cuándo pasa la patología. Si es constante, si es evidente cuando llueve, ¿no? Si me gotea cuando yo sé que el apartamento de arriba está ocupado, o sea, diferentes situaciones. Yo, por ejemplo, tenía un problema con un vecino de abajo, que a él siempre cuando nosotros nos bañábamos en el apartamento le filtraba agua. Entonces, teníamos el dato de por cuál cañería teníamos que ir a atacar para poder resolver esa patología. Después, hacer una correcta descripción de cuál es la patología. Todavía no llegamos ni siquiera a la parte de análisis complementario ni nada. Con todo esto de que fuimos a ver, hicimos algún análisis extra que se pueden hacer, como una prueba manométrica, que sea igual un análisis complementario, pero que lo podemos ver con lo que charlamos con el cliente, con lo que pudimos percibir, preguntarle a otras personas, a las familias, hacemos lo que es
la descripción correcta de lo que es. Entonces lo que tiene, por ejemplo, el cliente es poca presión en agua caliente. ¿Ah? Y ahí nos permite que nos concentremos en ir a buscar las causas de ese problema. Entonces ahí vamos a análisis complementarios que, a ver, a veces podemos detectar rápidamente la patología y no necesitamos hacer absolutamente nada y podemos hacer directamente a lo que sería un cateo. ¿Ah? O sea, si tengo la posibilidad de tener un yeso desmontable que lo desmonto y veo hoy la cañería que ya está perdiendo porque el yeso me quedó con la marca, bueno, rompo el yeso y voy directo a reparar. ¿Ah? Lo que pasa es que a veces no tenemos exactamente cuál es el lugar donde podemos atacar la patología. Entonces ahí podemos usar otros elementos complementarios. ¿Ah? Podemos usar cámara boroscópica, que es una cámara que va por dentro de la cañería para que se pueda visualizar. Pruebas manométricas es lo que hacemos en abastecimiento, se le carga de presión a la instalación y luego se verifica si esa presión baja o no. Si la cañería no tiene pérdida, la presión es constante. Si tiene pérdida, la presión va a bajar. Pruebas hidráulicas, que lo podemos hacer tanto a nivel de azoteas como en la foto a la derecha, como en una instalación de desagüe, donde yo lleno la instalación de agua y el nivel de agua no debe bajar si no hay ninguna pérdida. Y relevamientos sonoros, que es una tecnología nueva que lo que hace es a través de ultrasonidos poder detectar dónde puedo tener una pérdida, principalmente en abastecimiento. Ahora les voy a contar un ejemplo que me llevó a usar a casi que todas estas herramientas hasta poder detectar una pérdida. ¿No? Y después vamos a lo que es la reparación y la prevención. ¿No? Son cosas que vamos a ver después, porque ahí implica cómo vamos a hacer la reparación, ¿no? Y ver que esa reparación no sea solamente un parche, porque esta instalación tiene otros problemas. Si encontramos una pérdida de agua que es por una cañería de PVC que está mal pegada, es probable que hayan otros problemas en la instalación. Entonces, está bueno que cuando detectemos realmente el origen de la patología, se lo transmitamos al cliente. Lo mejor siempre es en la forma de un informe escrito para que quede registro de que nosotros le dijimos, porque capaz que le podemos comentar de que esta instalación acá tenía una pérdida porque los caños estaban mal pegados y que existe el riesgo de que esto se haya hecho de mala forma. Entonces, si el cliente quiere reparar toda la instalación, es una decisión del cliente, pero si no la quiere, nosotros tenemos que dejar la advertencia de que pueden haber otros problemas. Lo mismo lo van a ver en abastecimiento. Si hago una instalación roscada, que antiguamente se usaban mucho, si se usaba mucho teflón, con el tiempo el teflón se fue venciendo y empezaban a haber pérdidas. Entonces, está la decisión del cliente en reparar la pérdida que originó cierto problema o cambiar toda una cañería. A mí me pasó, hará 2 o 3 años, que el primer signo aparente que teníamos de un problema de pérdida en abastecimiento era que se duplicó el consumo de agua. Y no había ninguna señal de humedad, ni de inundación, ni nada, ni absolutamente nada. Es pegamento para PVC nomás, Lucía, el pegamento verde. Pero no tiene ningún otro nombre porque hay otros No, pegamentos. sinceramente como nombre técnico no recuerdo. Cuando voy se compra pegamento para PVC y ya está. Puede haber diferentes marcas y ahí sí, mi conocimiento de las marcas de los pegamentos sí no es bueno. No, les contaba, el primer signo aparente era, vamos para acá, que tenía un alto consumo de agua, se había duplicado el consumo de agua en la empresa. Y obviamente que la recurrencia era permanente y teníamos que ir directamente a análisis complementario. ¿Ah? Entonces, hicimos algunas pruebas manométricas en algunas cañerías que sospechamos que podía ser el problema, porque les digo que estamos hablando de 40 metros cúbicos de agua que había en exceso, y terminamos yendo al relevamiento sonoro. ¿Ah? Estos se usan ultrasonidos, le dan presión a la cañería y van recorriendo por donde sospechan ellos que pueden ir a la cañería a escuchar. Y ahí nos marcaron 4 o 5 lugares en un cierto orden donde podíamos tener una pérdida grande que terminó siendo una pérdida enorme de una cañería de 2 pulgadas que estaba bajo
bajo una pared. Nunca nos enteramos, nunca nos inundamos porque la caja sifonada del baño donde cruzaba esa cañería estaba mal pegada y el agua filtraba directamente por la caja sifonada y se iba por el desagüe. Por eso nunca nos enteramos que había esa cantidad de agua. Este sistema de relevamiento sonoro tiene un tema que puede generar falsos positivos. ¿Tá? Lo que me explicaba esta gente es que incluso las termofusiones en abastecimiento o incluso los sistemas de O-ring en desagües tienen pequeños microporos que el ultrasonido los detecta y puede haber un falso positivo. Otra herramienta para análisis complementarios que pueden usar son cámaras termográficas. Las cámaras termográficas son muy buenas si yo uso para visualizar la humedad que es relativamente nueva, entonces puedo ver diferencias de temperatura en la pared y encontrar el origen de la pérdida. Si es una humedad muy vieja, la temperatura de la pared ya está toda unificada y la cámara termográfica no sirve para nada. ¿Dudas de esto de patologías? No. No. Bien. Ahora vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con los riesgos. Yo cuando diseño cualquier proyecto, además de que diseñar las instalaciones para que sean cómodas y de uso para nuestro cliente, también tengo la responsabilidad de analizar cuáles son los riesgos que puede tener esa instalación. Por ejemplo, si yo voy a proyectar una escuela, tengo que evaluar los riesgos en caso de que, por ejemplo, la escuela haya un corte de agua, haya un corte de energía eléctrica, haya un problema con el acondicionamiento térmico. ¿Verdad? Entonces, ¿cuáles son las decisiones? Si tengo un problema con el acondicionamiento térmico, no sé, se seguirán dando clases en situaciones un poco menos cómodas. Si tengo un problema con un corte de energía eléctrica, se evaluará si es correcto que la escuela tenga un generador o cuando hay corte de luz se suspenden las clases. Lo mismo con el agua, tomar la decisión de si tengo un tanque de reserva o si cuando hay corte de energía eléctrica, corte de agua, suspendo las clases. Si lo llevo a otro programa, tengo una industria, bueno, se me corta la luz, bueno, tengo que tener un generador porque la industria no puede parar. Si tengo ascensores, o sea, evaluar cuáles son las situaciones de riesgo que puedo tener. Si tengo un canalón para un desagüe, ¿por dónde pasa ese canalón? ¿Por dónde pasa esa cañería de pluviales? Si es un galpón y esa cañería de pluviales pasa por un galpón que lo que hace es ser un depósito de materiales de plástico que si se mojan no pasa nada. Pero ¿qué pasa si es un galpón que lo que yo tengo es un depósito de papelería? Entonces, ¿qué riesgo voy asumiendo? Si tengo un pozo de achique, ¿cuál es mi margen de acción con ese pozo de achique? Si se desborda no pasa nada, si se desborda y me inunda una sala de espera de un sanatorio, entonces capaz que ese pozo de achique tiene que ser un poco más grande, capaz que el equipo de bomba que coloco tiene que estar un poco más sobrado, porque yo hay riesgos que puedo asumir y hay riesgos que no. Si se me desborda el pozo de pluviales, si es un patio, no pasa absolutamente nada. Si se me desborda el pozo de pluviales y se me inunda un subsuelo, y capaz que pasa todo el problema. Entonces, en vez de calcular la bomba para una lluvia de 2 milímetros por minuto, y la calculo para 6. Porque yo necesito estar sobrado. O capaz que tengo dos bombas en escalera. Tengo una que me banca el pozo, y si el pozo pasa por la mitad, bueno, arranca la otra bomba y trabajan las dos en paralelo. Capaz que tengo que tener sistemas de alarma que me avisen que si el pozo se empieza a llenar y la bomba no arrancó, me venga una alerta antes que el pozo desborde. ¿No? Entonces yo siempre pongo la imagen esta de los tres chanchitos porque, digamos que el único que tenía claro cuál era el riesgo mayor era el que tenía los conocimientos, que era el constructor. Los otros dos, el pintor y el músico, lo que cuando se construyeron la casa, lo que querían era una casa que cumpliera con los factores básicos, pero no valoraron el riesgo del lobo. ¿No? Entonces, es un tema que tienen que siempre tenerlo presente cuando van a proyectar. Y los riesgos, hay diferentes formas de medirlo. ¿Ah? Las dos principales variables es la vulnerabilidad, o sea, el impacto que me genera si el riesgo ocurre, y la probabilidad
de que ocurra. Hoy en día, por ejemplo, todo lo que tiene que ver riesgos volcados como por pluviales, seguramente el impacto se mantiene porque el tipo de problemas que me puede traer un incidente normalmente es el mismo, pero tenemos situaciones de que problemas con pluviales son cada vez más probables. ¿Ah? Entonces tenemos que evaluar en nuestro proyecto qué medidas de contingencia tenemos que tener para que esto no ocurra. Y una cosa es obviamente cuando estamos haciendo el proyecto de cero, y otra cosa si hoy tenemos un cliente que necesita solucionar un problema y de qué forma lo podemos ayudar para que este riesgo baje. La realidad es que la probabilidad del riesgo baje porque siempre trabajamos contra la probabilidad. Yo puedo hacer todo lo mejor posible para bajar la probabilidad de que se produzca un incendio. Pero si el incendio se produce, me va a quemar las cosas y ese impacto lo voy a tener siempre. Lo que voy a trabajar es buscar de que el incendio no ocurra. Entonces, ahí lo que tenemos que tener claro es cuáles son, que tenga las herramientas y los recursos necesarios para hacer el proyecto. ¿Tá? Entonces, si yo planteo un proyecto que es un edificio y voy a hacer la instalación para la bomba de incendio y después me encuentro de que mi cliente no tiene los recursos para poner una bomba de incendio en el edificio, y bueno, tengo que evaluar cuál es la forma que tengo que actuar. ¿Ah? Si tengo una situación donde tengo que hacer un proyecto y estoy obligado a hacer un pozo de achique para los desagües, porque la pendiente del proyecto me obliga a eso, y bueno, si lo que voy a hacer es un edificio de alta gama, capaz que no pasa nada, capaz que si lo que voy a hacer es una cooperativa de ayuda mutua, y no sé si esa gente, capaz que la bomba que voy a poner en ese pozo de achique de desagüe van dentro del proyecto, pero yo no sé si esa gente va a tener los recursos necesarios para reparar o cambiar esa bomba si se rompa. Entonces yo posiblemente tenga que hacer un cambio en el proyecto y capaz que tengo que levantar un poco el terreno para zafar de tener un pozo de achique de desagüe, porque sé que en el futuro el riesgo del pozo de achique es muy alto de que no tenga ningún tipo de reparación. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Entonces, recuerden que estas cosas son, no sé qué estadística hay, pero que normalmente no es que falle cuando no puedo conseguir un proveedor rápidamente. Es probable que falle cuando pueda conseguir un proveedor rápidamente. El problema me ocurre cuando no tengo cómo conseguir ese proveedor. Entonces ahí uno siempre dice, justo hoy me vino a pasar. Y no, posiblemente te haya pasado 10 veces antes. Lo que pasa es que cuando te pasa el día que es complicado, te olvidas de todas las otras situaciones que uno puede resolver. Entonces, siempre pensar en eso, que qué puede fallar y qué contingencia tengo para este fallo. Por eso en las instalaciones es muy importante que ustedes, cuando ejercen su vida profesional, le entreguen en un proyecto a su cliente un manual de uso de las instalaciones. Donde diga, por ejemplo, que se tiene que hacer un hidrolavado, se tiene que limpiar la grasera cada tanto, se tiene que hacer un hidrolavado de cañerías cada tanto, si tengo una bomba se tiene que hacer un mantenimiento de la bomba cada tanto, para que no lo llamen dentro de 3 o 4 años porque se les desbordó el pozo de achique y el cliente no sabía de que tenía que hacer un mantenimiento de la bomba. Y ahí empezamos a ver el tema de los riesgos. Acá, por ejemplo, lo que pasaba en este lugar es que esto era originalmente era un depósito y entraba agua, no pasaba absolutamente nada, se entraba agua por un depósito porque entraba agua cuando llovía. El tema fue cuando transformamos este depósito en un dormitorio. Entonces ya el riesgo no podía ser lo mismo, porque yo no podía tener que la gente en este dormitorio llovía, no tenía por qué llover como ayer, llovía un poco nada más y tenían una lámina de 1 centímetro de agua. Entonces hubo que atacar el riesgo para solucionar el problema. Con el tema de la grasa, el correcto mantenimiento de lo que son las instalaciones para no tener problema con la grasa. Entonces, ¿qué mantenimiento tengo que hacer? Uso sistemas alternativos. Tengo el cuidado de no tirar grasa en las instalaciones. Mantengo la grasera y los tabiques y todos en condiciones para que esto no vaya a ser la cañería. En este o en el anterior, Ignacio. Bien, vamos a ver. Acá el problema es que
este lugar, no, porque la foto no es la mejor, este lugar acá, el ambiente originalmente era un depósito. Un depósito básicamente de herramientas que cuando llovía filtraba agua por esta pared. ¿Ah? Filtraba un poco de agua. Cuando llovía mucho filtraba bastante. Y nunca se le dio trascendencia porque era un depósito y era un costo alto, se estimaba, y después fue más o menos real, un costo alto en la reparación. Cuando la empresa que yo trabajo adquirió este lugar, transformó esto en un dormitorio. Entonces, ya dejó de ser aceptable el riesgo de que esto se inundara. ¿Ah? Ya era un tema que había que resolverlo. ¿Ah? Entonces, como una situación o una solución para algo, perdón, el riesgo era bajo, porque solamente lo que tenía era herramientas y no me calentaba no reparar, porque no me dañaba las herramientas, pero cuando le cambié el uso, el riesgo cambió. Acá lo que se hizo, ya explico eso también, se terminó haciendo un dren, ahora vamos a hablar de dren, en este caso sería un dren de ganancias, que ya lo vamos a ver, de forma de que yo pudiera tirar el agua hacia este pozo que tengo acá, y después de acá este pozo cuando desborda hacia la instalación de desagüe. Y después, cuando evaluamos los riesgos, es quién tomó la decisión de hacer este pase, quién asumió el riesgo de hacer este pase. Se charló con el ingeniero, con el sanitario, con el arquitecto y director de obra, hay registro de que esto se podía hacer. Entonces, muchas veces el proyecto ejecutivo y la memoria cumplen un papel muy importante para bajar estos riesgos. Porque acá seguramente hubo una descoordinación, porque si no, nunca podía pasar de que este caño de 110 pasara por un pilar. O si no hubo esa descoordinación y no se pudo negociar que se cambiara la cañería de lugar o que el pilar se corriera un poco, que fuera más chico, bueno, hubo alguien que tomó la decisión de poder hacer ese paso. Entonces, los riesgos están presentes en varios aspectos de lo que es nuestra formación profesional, nuestro ejercicio profesional, y tenemos que estar atentos a todas estas situaciones para no tener problemas en el futuro. Acá lo que hablamos de los pozos de achique. Perfecto, tengo un pozo de achique. Lo tengo en un lugar cuidado, aunque este no tenga tapa, o lo tengo en un lugar que existe el riesgo de que se transforme en un basurero. Entonces, en el ejemplo de la izquierda, era un lugar donde cada 3 meses cambiaban la bomba porque nunca se dignaban a colocarle una tapa como la gente y la gente lo usaba de papelera. En la empresa donde yo trabajo tuvimos que modificar la tapa de un pozo de achique porque era con reja, porque por ahí van pluviales, porque 2 bombas se quemaron porque la gente fumaba y tiraba los puchos adentro del pozo. Eran bombas para agua limpia, por lo cual no tenían para pasaje de sólido y se rompían. Entonces, cuando voy a diseñar, por ejemplo, un pozo de achique y tengo que negociar con mi cliente cómo lo voy a tapar, cómo lo voy a cuidar. Una bolsa con cualquier tipo de bomba que exista, le rompo una bomba rápido. Bien. ¿Dudas? No. Bien. Bueno. Antes de entrar en el último tema, voy a pasar un aviso antes que me olvide que me pidió Mariana. No sé si todos vieron que se abrió una encuesta en el grupo de WhatsApp. Sí. Bueno, Sí. necesitamos que todos la completen. Ahora me estoy dando cuenta que creo que la encuesta no tiene la opción, déjenme verlo, En el grupo de WhatsApp, de instalaciones 1. ¿se animan a mandar el link o algo para que nos podamos unir? Yo no estoy en el grupo. Está en EVA, si no me equivoco, el link del grupo. Está. Bien.
Estoy mirando acá. Sí, está. Lo que veo es que está. Es un error de la compulsa. Es que no está la opción de no puedo en ninguno de los dos horarios. Les comparto acá un segundo para que lo puedan ver. Esta es la encuesta. Acá en este grupo de WhatsApp, instalaciones 1, primer semestre 2024. Y esto es porque se va a hacer, se le va a mostrar la resolución de un ejercicio por parte de los estudiantes de la práctica curricular. Y si bien fuera de clase no es obligatorio, estamos marcando, ya veo ahí que van subiendo los números, estamos marcando a ver cuál es el horario en que puedan ir más personas. Pueden marcar los dos también, o sea, no hay problema para hacer el trabajo. Bien. Dicho este aviso, vamos rápidamente al último tema de la clase de hoy. No compartir pantalla. Bien. Lo último que vamos a ver tiene que ver con drenajes. El drenaje yo lo uso para recolectar normalmente agua de lluvia o puede ser algún otro tipo de vertido, pero básicamente está vinculado con las pluviales, ¿no? Y me sirve para poder captarla de un lugar que a mí no me interesa tener el agua y llevarlo a un lugar que me interesa tener el agua. Entonces, el ejemplo que muchos podrán tener acá son las canchas de fútbol, ¿no? Los sistemas de drenaje en las canchas de fútbol están para que algún día de lluvia, que el terreno absorba, cuando se satura el terreno, empieza el agua a filtrar hacia abajo y con un sistema de drenajes saco el agua de un lugar que no me interesa que se acumule, que es la cancha de fútbol, y la llevo hacia otro lugar que puede ser un tanque para reutilizar, puede ser la instalación de desagües, puede ser el colector de pluviales, el que sea, pero la saco del lugar que me interesa y lo llevo al lugar para que no. Estos tipos de drenajes, cuando la función principal es evitar que yo tenga problemas de inundaciones en una zona. Son los drenajes que más usamos nosotros y normalmente los llamamos drenajes de ganancia, porque su función es, ante la entrada de agua, recibir agua y conducirla. Por eso se llaman de ganancia, porque el sistema gana agua y lo conduce hacia otro lugar. Estos sistemas de drenaje normalmente están bajo tierra, entonces yo tengo que generar una forma de protección del sistema para que el agua pueda conducirse hasta ahí y después yo la pueda sacar hacia otro lugar. Si el agua es pluvial no me genera mucho drama porque es agua potencialmente limpia, no es agua segura, pero es agua limpia, ¿no? El tema es cuando yo uso un sistema de drenaje para agua que es no segura. Entonces ahí tengo que tener muchísimo más cuidado en la forma de proteger esas instalaciones. Existe otro sistema de drenaje que se llama drenaje de pérdida, que es el que usamos normalmente para riego, ¿no? Cuando usamos sistemas de riego, lo que yo hago es que conduzco el agua por la cañería y lo que me interesa es que el agua salga de la cañería, que pierda agua, por eso se llama sistema de pérdida, ¿no? Sistema de drenaje de pérdida, que la uso básicamente para lo que son los sistemas de riego, ¿no? Cuando diseño un sistema de drenaje, lo que tengo que ver es cómo voy a filtrar esa agua y de qué forma la voy a conducir, ¿no? La puedo conducir directamente con una cuneta hecha de material, donde lo único que pongo ahí son filtros, son gravas, que lo que me hacen es bajarle la velocidad al agua, ¿no? Porque tampoco me interesa que en un sistema de drenaje yo conduzca el agua de forma rápida, porque eso me puede llegar a generar problemas, ¿no? Principalmente cuando lo conduzco y no lo conduzco por cañería, ¿no? Entonces, estos sistemas de drenaje que básicamente trabajan con piedra, la función de esta piedra es recibir el agua, conducirla hacia otro lugar y conducirla de forma lenta, para no generar problemas de impacto con el agua. Los sistemas que incorporan tubería o mangueras perforadas, como dice acá el ejemplo, permitirían con un poco más de pendiente conducir el agua de forma un poco más rápida para alejarla
un poco más rápido y me permite tener menor capacidad de acumulación en lo que es el sistema de drenaje. Otros lugares que puedo tener temas de drenaje de ganancia son en situaciones donde tengo problemas de filtraciones en subsuelo y de alguna forma tengo que conducir esa agua hacia algún lugar. Entonces genero todo un sistema de drenaje por el subsuelo del edificio de forma de captar ese agua y conducirla hacia otro lugar. Otro ejemplo que puedo usar de drenaje son en lugares donde hay lavaderos industriales, donde muchas veces no puedo tener sistemas de recolección de agua como son bocas de desagües y todo eso, porque por un tema de circulación, por un tema de que pueden haber vehículos y todo por el estilo. Entonces lo que puedo hacer es generar en esa zona un sistema de drenaje para conducir el agua. Hay un elemento que no está en la presentación, que se incorporó una tecnología en los últimos tiempos que colaboran con lo que tiene que ver con los drenajes, y que les recomiendo buscar información en internet, es el hormigón permeable. ¿No? Es un hormigón que se ha desarrollado por Facultad de Ingeniería, que es poroso. O sea, me permitiría, por ejemplo, hacer un estacionamiento, creo que hasta el peso de vehículos domésticos el hormigón soporta, y ante una situación de lluvia, el hormigón permite el pasaje del agua y genera un sistema de drenaje por debajo de este hormigón permeable. Es una herramienta nueva que se desarrolló en los últimos 2 años, que estaría bueno que lo investigaran si la necesitan, o para usarla en proyectos de fin de curso, porque colabora con todos los sistemas de drenaje. El drenaje aparece muchas veces cuando nosotros impermeabilizamos superficie. ¿Ah? Cuando la superficie es permeable, más allá del ejemplo que puse de la cancha de fútbol, normalmente tenemos una capacidad de acumulación del agua. Pero cuando impermeabilizamos la superficie, esa agua ya no tiene lugar donde captar y tengo que buscar la forma de alejarla de esos sectores. Gastón, decime. No, ya que mencionaste el hormigón poroso que estuvo expuesto en la FADO el año pasado, Sí. tipo, ¿hay algún problema en cuanto al mantenimiento, tipo, para que no se tapen los poros? Esa idea de, por ejemplo, si lo quiero usar en un terreno donde hay mucha tierra o mucha arena, que si tengo que tener alguna precaución. Mirá, lo que tengo entendido es que tenés que tener alguna precaución, sí, que deberías limpiarlo cada tanto para evitar que los poros se tapen. Bien. Incluso el ejemplar hecho por Facultad de Ingeniería está al lado de la cancha del Faro. O sea que me imagino que ahí eso lo deberán haber tomado en cuenta también. El, eh, el hormigón poroso se hizo en conjunto con hormigones Artigas, si no me equivoco. Cementos Artigas, perdón. Así que ahí también puede buscar en la página Gastón algo más de información. Pero tengo entendido que algo de mantenimiento tiene que tener justamente por lo que dijiste vos para que no se termine tapando los poros y termine siendo impermeable. Gracias. Muy bien. Bueno. ¿Duda, gente? No. Bien. Bueno, no se olviden, como comentaron ahí, por más que el viernes es fecha patria, el feriado se corre para el lunes, o sea que lo que no hay es clase el lunes. Está bien, ¿no? Hoy es 16, está bien. Y recuerden que el otro viernes tenemos el último práctico de desagües, es el último práctico de desagües, o sea, es antes del parcial y es el último y después tienen que trabajar para la entrega de ese ejercicio. ¿No? Y no se olviden de seguir votando en la encuesta que tenemos ahí en el grupo para poder coordinar esa clase extra. A ver, Bien, gracias. el parcial es, la parte teórica es el viernes de la semana de parciales a las 6 de la tarde, si no me equivoco, después confirmamos una fecha, pero 6, 7, y la Creo parte que es viernes 10. Ahí va, no me acuerdo la fecha, pero está bien, porque la semana después del feriado, ¿no? Sí, 10 y el 11, normalmente a las 5 de la tarde por ahí, es la parte práctica. Pero eso después igual le confirmamos bien en el grupo los horarios, pero es viernes 10 de tarde y sábado 11 en la tarde también. ¿Bien? Gracias. Hasta luego. Vale, gracias. Nos vemos. Gracias, chao. Chao.
Gracias.